Les doy la bienvenida a todos los inscritos a Taller Mansur 2020 del proyecto arquitectónico 3+4. Es una novedad muy relevante la de hablarles a través de medios distanciados, afortunadamente posibilitados por la tercera revolución industrial, la de la informática. No es fácil para mí, porque al no verles las caras no puedo redireccionar el discurso o acentuar algunos aspectos de acuerdo a las expresiones que obviamente solamente pueden percibirse en forma personal. De todas maneras, hago de cuenta que están presentes y les hablo como en cualquier otra circunstancia que lo vengo haciendo a través de todos estos años que he desarrollado la cátedra de Arquitectura 3+4 de la Facultad de Arquitectura. Los que ingresan al tercer año van a iniciar una modalidad nueva que se llama la del taller vertical, que ustedes no la tuvieron en los años anteriores. Esta nueva modalidad implica la posibilidad de articular relaciones coordinadas entre los niveles tercero y cuarto de la carrera de arquitectura. Esto es muy beneficioso en el sentido pedagógico porque se establecen continuidades entre los niveles, es decir, se suavizan la diferencia entre cada año y lo prepara mejor para el cambio de nivel. Se establecen, por ejemplo, estrategias más precisas en el incremento de la complejidad adecuada para cada nivel de la carrera. Pero quizá el aspecto más importante es el de posibilitar una distribución más equilibrada del conjunto de objetivos y contenidos del nivel medio de la carrera, que es el nivel de formación por excelencia, tercero y cuarto, y por lo tanto desarrolla un porcentaje elevado y calificado de contenidos y objetivos de esta carrera. Nuestra concepción del taller vertical lo ubica en un punto intermedio entre lo que se denomina, por un lado, taller total, en donde los niveles se mezclan para todos los trabajos, y lo del taller independiente o autónomo, que formula una separación estricta y rigurosa entre los niveles. A este punto intermedio lo denominamos taller integrado, en donde se comparten las temáticas, las clases teóricas y se produce la integración de los niveles para las fases iniciales de la proyectación y no para las fases finales en las que los niveles se diferencian y por lo tanto se puede realizar una evaluación más precisa sobre cada uno de los alumnos que integran la cohorte. El equipo de cátedra es casi el mismo que el de todos los años, con una gran diferencia para este año, que es el de la ausencia de la arquitecta Marisa Cubano, gran docente, gran profesional, pero principalmente extraordinaria persona. Acompañó a nuestro taller desde los primeros tiempos. Sus aportes a la cátedra fueron siempre muy importantes, desde la planificación, la constitución de la matriz epistemológica del taller, el dictado de clases teóricas o los seguimientos de los trabajos prácticos de cada instancia. Una persona consustanciada como nadie, con la orientación de la cátedra, que supo diferenciar y poner énfasis con claridad en las cosas importantes y diferenciarla de lo que no es importante. Fue poseedora de un espíritu de colaboración inigualable, siempre dispuesta a ayudar, a consensuar y dar todo lo que pudo para mejorar al máximo el proceso del aprendizaje en busca siempre de la excelencia. Aceptaba todo y cada uno de los desafíos del taller, los asumía y los resolvía adecuadamente. El último es precisamente la de la comunicación a distancia. Sabiduría, humildad, dedicación, responsabilidad y principalmente pasión por la docencia, quizás sean algunos de los términos que puedan describirla. Todo el taller está golpeado y quizás un poco desorientado en busca de llenar un espacio vacío de dimensiones extraordinarias. Trataremos de cubrirlo de la mejor manera posible. El proyecto educativo del taller está desarrollado en la planificación anual de la cátedra, que se presenta, por supuesto, todos los años. Los dos pilares fundamentales sobre los que se apoya este proyecto educativo del taller son, por una parte, el disciplinar y por otra parte, el pedagógico. Estas son las dos piernas sobre las que se moviliza el corpus de la enseñanza. Por una parte, digámoslo de otra manera, el qué vamos a enseñar y por otra parte, el cómo lo vamos a transmitir. El qué es el enfoque disciplinar, que en este caso es abierto porque presupone un amplio espectro o abanico de alternativas posibilitantes que para nosotros es el rasgo más importante de lo contemporáneo, que es asimismo una exaltación de la condición moderna, es decir, de la condición moderna que es el proyecto inconcluso, inacabado y abierto de la Ilustración. La modernidad establece sus condiciones a partir de posicionar al sujeto frente a otros sujetos,
Ante la muerte de Dios muere la autoridad y los sujetos no tienen más remedio que relacionarse entre ellos, y lo hacen de diferentes maneras. Por ejemplo, en el conocimiento científico se establece la condición de refutabilidad en oposición al conocimiento dogmático que lo precedió. Para el conocimiento práctico se establece la condición de la libertad en oposición al principio de autoridad que lo precedió. Y para el conocimiento sensible se establece la condición de diferenciación. La diferencia y no la repetición es la sustancia que alimenta el arte, y no hay arte en la copia, si lo hay cuando reconocemos o diferenciamos a su autor de una manera particular. Como el taller hace hincapié en la dimensión poética de la arquitectura, este recorte pone más atención a la cuestión artística y consecuentemente a las diferencias entre los sujetos. Debido al que el conocimiento lo generan las personas, la matriz cognitiva de las personas es la que orienta y direcciona el abordaje y la resultante del proyecto arquitectónico. Por lo tanto, este abordaje va a ser diferente para cada individuo del taller, que de acuerdo a su formación, sus inclinaciones o predilecciones, o también a su constitución genética, se va a encontrar entre dos polos antinómicos. Por una parte los racionales y por otra parte los sensibles. Existe una categoría intermedia, resultado de la interacción de estos dos, que serían los pragmáticos, teniendo así la nómina completa de los tres tipos de conocimiento. Todos los trabajos de la historia de la arquitectura pueden así encuadrarse en esta clasificación genérica, usualmente denominados por los historiadores romanticismo y clasicismo, o también gótico y clásico. El enfoque pedagógico es la otra pierna sobre la que se apoya y moviliza el corpus del proyecto educativo. Para tener seriamente en cuenta la individualidad y la diferencia de la que hablábamos anteriormente como componente principal de la actividad. Por eso, las palabras de Howard Gardner son tanto elocuentes al respecto. No se lo puede agregar ni quitar una sola de esas palabras. Podemos sí afirmar esto diciendo que la historia moderna de la arquitectura es un camino apuntalado por aquellos hombres y mujeres que pudieron marcar una diferencia sustancial respecto de sus predecesores y del entorno en el que se desenvolvieron. Estos pioneros nos ayudan así a comprender la conveniencia y la necesidad de ahondar en el pensamiento crítico e independiente, en la reflexión analítica y en la imaginación creativa. Un desafío trascendente que les permitirá a ustedes, alumnos, estar preparados para encarar con una adecuada solvencia la magnitud de los cambios que nos depara el futuro, que sabemos que van a ser muy importantes, todos nosotros lo sabemos. Para adecuar la comprensión del panorama abarcativo antes señalado a los alcances del ciclo medio de la carrera, el taller propone una herramienta metodológica que parte de una clasificación genérica que llamamos 5 puertas. Metodológicamente son los puntos de partida sobre cuya base se desarrolla el proyecto arquitectónico. El sujeto persona puede interpretar al objeto edilicio desde sus conocimientos inteligibles, sensibles o prácticos. Las puertas están constituidas por la interpretación sensible del objeto que llamamos poética, porque la poética es el recorte que hace el taller porque suponemos o creemos que es la dimensión más importante de la arquitectura. Asimismo, el objeto edilicio posee 5 componentes, que son los textuales y los contextuales. Los textuales son los vitruvianos y son los componentes internos del edificio, y los contextuales son los externos. Entre esos dos constituyen un grupo de 5 elementos que le llamamos las 5 puertas. La primera puerta es la puerta poética o tecnológica constructiva. Hablamos de construcción y no de forma, decía Mies van der Rohe. En general podemos decir que la estética de la estructura es aquella que exalta las cualidades de la estructura portante, presente en esta poética tecnológica. También se puede plantear el alarde tecnológico, que formula su presentación iconográfica a través de la corriente denominada high-tech, mediante aportes diferenciales que pueden venir de la utilización de grandes voladizos, de una piel sensible, o la manifestación de liviandad, transparencia o altura. Estas expresiones no deben entenderse como la acumulación de la racionalidad tecnológica, sino más bien como una retórica persuasiva que exalta la desmesura superadora de los estándares o condiciones normales. Estamos, por lo tanto, hablando de poiesis y no de tecné. La poética funcional o racionalista
o internacionalista o international style, responde a la famosa sentencia de Sullivan: la forma sigue la función, que quizás sea lo que resume más acabadamente este enfoque. Las características más sobresalientes del funcionalismo son la relación causa-efecto, es decir, lo que define la expresión externa de los edificios es la función interior que albergan. Decía Sullivan: si la función no cambia, la forma no cambia. Otro aspecto es el orden de la proyectación. Se invierte ese orden, partiendo de adentro hacia afuera, en lugar de hacerlo a la inversa, como lo hacía la academia. El espacio interior es en el funcionalismo exaltado en magnitud, monumentalidad y significación. La relación adentro hacia afuera, el espacio interior que fluye hacia afuera y el exterior que fluye hacia adentro, se conectan sin solución de continuidad. El academicismo lo dividiría de una manera taxativa. Y finalmente la geometría reemplaza el lenguaje figurativo de la academia. La geometría junto al espacio son la materia prima o sustancia que le dan apoyo científico a la manera funcional de entender la arquitectura. La tercera puerta es la estético-formal, o la puerta formalista también, como se la suele llamar. La expresión de Friedrich Schiller, poeta alemán, definiendo la arquitectura como música congelada, quizás sea la más apropiada para identificar esta opción. El punto de partida es generalmente una preforma envolvente determinada por razones extraprogramáticas, es decir, no tiene nada que ver con el programa, y están fundamentadas en la necesidad de transmitir un lenguaje o formular un comentario significativo sobre algo. Hay dos modalidades. La modalidad clásica de este enfoque la encara Louis Kahn, planteando el problema de la refuncionalización de lo institucional, reinstalando la condición de monumentalidad y los principios de orden que devienen de esa voluntad. La modalidad clásica opera sobre la propia de disciplina y está diferenciada, por lo tanto, de la modalidad contemporánea que opera sobre otras disciplinas ajenas a la arquitectura. Esta disciplina ajena aporta nutrientes exógenos, externos, a través de vectores ontológicos o por medio de musas inspiradoras o de cualquier otra forma proveniente siempre de otra disciplina o de otro campo, de otros pensamientos. En el grupo Kopp-Himmelblau, la oposición a lo racional procede de desarrollos metodológicos sustentados por mecanismos psicoanalíticos que priorizan el fenómeno de lo inconsciente y de lo irracional, obviamente. En figuras como Frank Gehry, la prefiguración aparece con el objeto surrealista encontrado, una extensión del método denominado paranoico crítico por el pintor Salvador Dalí, surrealista. Peter Eastman, Daniel Libeskind y otros inician la proyectación con operaciones que llaman programáticas, son afuncionales y atípicas, o atipológicas diríamos, fundadas en los aportes estéticos literarios de Deleuze y Guattari y su máquina deseante de estos autores. La poética contextual es la cuarta puerta. En este caso, la forma del edificio está determinada por la información que proviene del contexto físico del edificio. Está en las antípodas de los enfoques tecnológico y funcional. Las fuerzas externas determinan la conformación edilicia, las que predominan sobre las internas. El diseño parte entonces, en este caso, de afuera para adentro. El enfoque contextual puede ser, hay dos tipos, el contextualismo natural y el artificial. El contextualismo natural pone hincapié en la arquitectura, en el paisaje. También la podemos denominar arquitectura ausente, porque muchas veces queda disimulada dentro del paisaje. Destacamos en este orden la figura pionera del arquitecto argentino Emilio Ambach. La arquitectura, como dije, se confunde con el paisaje natural. Es casi la prolongación imperceptible de este. El contextualismo artificial es lo que llamamos arquitectura de la ciudad. Propone la ciudad como el ámbito natural de la implantación edilicia. Presupone una actuación responsable del arquitecto respecto de la ciudad, presentando atención a las preexistencias contextuales. La arquitectura de la ciudad, de Aldo Rossi, quizás sea el escrito más influyente de este enfoque, en el que se propone la relación adecuada entre la morfología urbana y la tipología edilicia.
El enfoque tipológico se asocia a esta puerta en razón de haber sido la ciudad históricamente construida en su conjunto y mayoritariamente sobre esta modalidad proyectual y compositiva. Y finalmente la última puerta es la de la crítica cultural. Esta hace hincapié y formula una posición crítica frente a algunos aspectos culturales, desde la dimensión antropológica, sociológica, ecológica o filosófica. En nuestra región el aporte teórico más importante fue desarrollado por el arquitecto César Luis Carle, recientemente fallecido. El taller ha desarrollado un sinnúmero de trabajos bajo este aporte. Considera que la arquitectura contemporánea no ha asimilado adecuadamente las grandes transformaciones producidas en el campo social y cultural. Propone Carle una arquitectura que los identifique y los incluya. En sus aportes, el diseñador llega solamente a la fase de un preproducto, al reconocer la imposibilidad de definición o cierre del objeto diseñado por el carácter incierto abierto de las transformaciones que su utilización dinámica produce a través del tiempo. La resultante estética es algo caótica, podríamos llamarla, pero no resulta de una búsqueda artística a priori, como es la de construcción, sino que es el resultado de procesos complejos dominados por fenómenos y condiciones de naturaleza incierta. Contrariamente a lo sustentado en los otros cuatro enfoques, el cultural es profundamente crítico. Se lo puede considerar contracultural o políticamente incorrecto por los cuestionamientos que formula al statu quo. El desarrollo temporal de la práctica proyectual se divide en 3 unidades temáticas para todo el año lectivo. A su vez, cada una de estas unidades temáticas cuenta con 4 fases de actuación. La primera fase la llamamos TP1, es la analítica pura, es una fase analíticamente pura, y las otras 3 son proyectivas, TP2, TP3 y TP4. Las fases proyectivas asimismo tienen incorporado internamente elementos analíticos, debido a que análisis y proyectos son instancias de una única actuación, es un ida y vuelta evolutivo y ascendente. En la fase TP1, que es la analítica pura, se estudian casos locales o internacionales preexistentes o paradigmáticos, es decir, obras importantes. En la TP2 se comienza a gestar la idea, son las primeras hipótesis propositivas que pueden ser múltiples. La elección de una de estas hipótesis en particular la convierte en TP2, que se denomina partido, y este es único, no son muchos partidos, uno solo. El desarrollo, elaboración y los sucesivos ajustes del partido lo convierten en TP4, es decir, es el proyecto disciplinar, que es el equivalente a un anteproyecto profesional. El método pedagógico que posibilita el avance de cada una de estas etapas es el de las críticas y refutaciones, del pensador Karl Popper, y pueden ser llevadas a cabo por el propio alumno, por los componentes del grupo o por los docentes. Del sector de intervención, decimos que la arquitectura y la ciudad son unidades que actúan e interactúan recíprocamente de una manera decidida y sustancial. Se la puede tomar o se la debe tomar como un componente esencial del proyecto para el que elige la puerta contextual, pero cualquiera sea la puerta elegida por el alumno, la problemática del contexto debe quedar resuelta al final del trabajo y pensada desde el inicio del trabajo. La elección de un sector urbano como estrategia de las distintas intervenciones anuales nos permiten asimilar con mayor intensidad esta idea de que arquitectura y ciudad son términos inclusivos. La presencia del agua, un privilegio que pocas ciudades poseen, es un tema recurrente del taller. Por contacto directo se da en las unidades temáticas 2 y 3 y por cercanía y contacto paisajístico en la primera unidad temática. La presencia del agua tiene razones históricas desde la primera fundación de la ciudad como punto de llegada o como punto de defensa en la segunda fundación. Tiene dimensiones paisajísticas, vivenciales o existenciales también, expresadas elocuentemente en la obra literaria de García Márquez, y obviamente importancia económica como medio de transporte eficiente y económico. Sobre los aspectos vinculados a la ciudad y el río tenemos programada una charla que va a dar el arquitecto Marcelo Mántara en el momento oportuno y para los cuales van a ser debidamente informados. Las unidades temáticas están pensadas teniendo en cuenta 3 condiciones principales: implantación, programación y configuración, con la idea de lograr la mayor extensión en el recorrido de estas condiciones, es decir, la mayor diversidad de situaciones posibles.
La primera condición es la localización urbana, que dividimos este aspecto en 3 áreas: las áreas consolidadas, densificadas y en expansión. Este año trabajaremos con el área consolidada. La segunda condición es su constitución programática. En este caso nos apoyamos en la antigua división aristotélica que contrapone el mundo público del mundo privado. En este año la unidad temática 1 es privada y las 2 y 3 pertenecen al dominio de lo público. Y por último, la tercera condición es la configuración morfológica, que establece la ocupación edilicia del espacio, su desarrollo diferenciando los edificios tanto extendidos en vertical como de aquellos extendidos en horizontal. La primera unidad temática, por lo tanto, es vertical y las otras 2 son horizontales. Existe esa variedad que siempre tratamos de buscar. El tratamiento específico para cada unidad temática se hará una oportunidad de ser abordadas cada una de ellas. La primera unidad temática se va a desarrollar sobre un terreno ubicado sobre una de las arterias interurbanas más calificadas de la ciudad de Santa Fe, la avenida Alem. El Reglamento de Ordenamiento Urbano, que regula la intensidad de ocupación del suelo, ha seleccionado a esta avenida para otorgarle la densidad más alta de la ciudad. El taller ha elegido una parcela ubicada en el área norte de la manzana, es decir, el área lindante con la avenida, para desarrollar la primera unidad temática en el 4º nivel, que es el nivel que opera con la complejidad mayor. En cambio, para el 3er nivel, que opera con una complejidad menor, se ha dispuesto una parcela lindante con el primero, pero ubicada en el sur de la manzana, localizado frente a 2 arterias de menor importancia, las calles Belgrano y Catamarca, a fin de adecuarlo a las necesidades de menor complejidad del 3er nivel de la carrera. La interacción recíproca entre ambas propuestas se podrá verificar por medio de ensayos llamados ciudad analógica, a partir de la integración modelística, es decir, de maquetas a escala, de ambas propuestas, 3er y 4º, dentro de la totalidad que integran las 2 parcelas. Actividades de extensión programada para este año tienen que ver con los concursos, que son una forma de experimentar la valoración externa de nuestro trabajo, y también la búsqueda de la excelencia a través de la competitividad. El taller está organizando también un viaje a Tucumán para el Congreso Arquisur 2020, que se va a hacer en septiembre de este año si las condiciones sanitarias nacionales lo permiten. También ha organizado cursos específicos para el desarrollo de proyectos paramétricos. Esto es un desafío posibilitado por los medios informáticos de comunicación y estarán a cargo del arquitecto Guillermo Mantas.